Muy buenas tardes a todas y a todos, y muy bienvenidos. En nombre de la Cámara de la Innovación Farmacéutica, les agradezco su presencia en nuestro seminario Salud, Gasto o Inversión. Les recuerdo que este evento está siendo transmitido a través de ustedes vía Zoom, plataforma que cuenta con un chat donde podrán enviar sus preguntas a los panelistas y también pueden dejar sus comentarios o preguntas vía Twitter y Facebook usando el hashtag Inversión y Salud. El seminario será transmitido en español e en inglés. Para acceder a uno de los idiomas deben elegir el icono del globo terráqueo y seleccionar el de su preferencia. La pandemia del COVID ha puesto al descubierto la trascendencia de la salud, no solo para las personas y la sociedad, sino también para las economías de los países. Mejorar la salud tiene el potencial de cambiar el juego social y económico. Pocas inversiones satisfacen tantas necesidades sociales y mejoran sustancialmente el bienestar y al mismo tiempo dan un fuerte impulso a la economía integral. Así lo ha demostrado la evidencia empírica. Se estima que las mejoras en salud explican aproximadamente un tercio del crecimiento del PIB en las economías desarrolladas durante el siglo XX. Este encuentro invita a reflexionar en torno al impacto de la salud en la prosperidad económica de los países, su crecimiento y avances en equidad social, así como la oportunidad de poner en perspectiva la incorporación de la salud como una variable de inversión, con beneficios económicos y sociales, y ya no solo como un gasto a administrar. Y desde aquí es pertinente destacar también la importancia de la innovación farmacéutica, que en la actualidad ha estado al centro de las conversaciones de cada familia en el mundo entero, producto del desarrollo de las vacunas y tratamientos contra el COVID, pero que a lo largo de la historia moderna y reciente ha impactado positivamente el conocimiento científico y en la calidad de vida en forma sustantiva. En las economías desarrolladas se estima que la innovación farmacéutica explica entre el 40 y el 73% del incremento en la esperanza de vida en la última década, y donde por cada dólar invertido en medicamentos innovadores se tiene un retorno de 5,5 dólares en promedio, lo que refleja su tremendo impacto como inversión social. Como Cámara de la Innovación Farmacéutica nos orgullece propiciar este espacio de conversación, muy relevante para los tiempos que corren. Hago énfasis en esto porque estamos en un contexto global y también local que nos permite replantear las prioridades de las políticas públicas, recogiendo los aprendizajes de este último año. En particular, Chile atraviesa un proceso histórico en vías de una nueva constitución y una elección de un nuevo gobierno. Hago mención al contexto local y mundial porque tenemos la firme convicción de que hoy, más que nunca, es cuando hay que generar espacios de colaboración y diálogo que generen propuestas para avanzar hacia sociedades más equitativas, con foco en el bienestar social y donde la salud de las personas es prioridad. Este no es un tema aislado que le pertenece ni a un gremio, ni a un ministerio, ni al mundo médico. La salud es un ecosistema complejo y neurálgico que requiere de amplias articulaciones y dinámicas de colaboración para que su impacto sea positivo y amplio para la sociedad en su conjunto. Una buena salud es el resultado de múltiples decisiones articuladas que ponen el foco en la prevención y en las determinantes sociales, en el trabajo intersectorial, tanto en lo público como en lo privado, en las inversiones y en investigación, en innovación, y entre otros múltiples factores. La pandemia precisamente ha dejado esto y mucho más al descubierto. La salud no solo influye en las personas o las comunidades, sino también en la gobernabilidad, en las economías de los países, en las relaciones internacionales, en las temáticas como la migración y el medio ambiente. Por lo que insistimos, este es el momento preciso de poner en discusión estos temas, relevar las prácticas exitosas, sacar aprendizajes y elaborar propuestas colaborativas concretas para un país y un mundo fortalecido desde lo más primitivo, intrínseco y vital de la humanidad, su salud y el bienestar. Esta mirada es precisamente la evidencia que deja el estudio Priorizando la Salud, una receta para la prosperidad, realizado por el McKinsey Global Institute y que será presentado como contexto de esta discusión. Desde la Cámara de la Innovación Farmacéutica le damos las gracias a McKinsey, que hoy nos presenta a través de Jana Rims y el estudio que da impulso a este debate para sentarnos a hablar del presente y futuro en materia de inversión en salud, junto a los panelistas de primer nivel que sin duda contribuirán desde su mirada experta en esta receta para la prosperidad. Ahora quisiera presentarles a Jana, investigadora del McKinsey Global Institute,
desde donde lidera el área de estudio sobre competitividad, crecimiento, salud y urbanización. Además dirige la serie de investigación Urban World del MGI, que evalúa impacto de las soluciones de ciudades inteligentes en la calidad de vida de los ciudadanos. Sus áreas de estudio incluyen perspectivas de productividad en la era digital, de crecimiento global, análisis de cómo diferentes políticas han contribuido a la competitividad y el crecimiento de la industria y evaluaciones de las barreras a la competitividad y el crecimiento en una variedad de economías que incluyen a Brasil, Canadá, Finlandia, México, Suecia, Corea, el Reino Unido y los Estados Unidos. Además, es asesora de líderes globales, empresariales y gubernamentales y es investigadora senior de la iniciativa Prospectiva, Estrategia y Riesgos del Atlantic Council. Dejo la palabra entonces a Jana Rims. Muy bienvenida, Jana. Buenas tardes, and thank you very much for the kind introduction. A real pleasure to be talking about one of the topics that is very close to my heart and to our research. The COVID pandemic has been a very unwelcome reminder of the real relationship between health and economy. We all know what a big economic and health shock last year was. However, until the pandemic, most economic discussions about growth did not include a question about health, even though there are estimates that roughly a third of the overall increase in the global economy has come from better health, people living longer, people having more physical and cognitive abilities to be more productive. And for that reason, we already decided before the pandemic that we would want to look and ask not just how much healthcare is going to cost, which is most of the conversation amongst economists, but how about if we compare the cost to the benefits? What would we get if we really invested in health? And that was the motivation for our research project. And what I will do, I'll give you in the next 15 minutes some of the findings specifically for Chile. We have done that globally, so we have 195 countries in a global perspective, but we are focusing on Chile today, given obviously the interest from all of you. So first, let's start with some context. It has been an amazingly successful century for health overall. We have seen life expectancy to increase dramatically, more than double, adding 50 years, almost 50 years in Chile alone to the life expectancy. However, not any longer we are seeing that kind of improvements. In the next page, please, we can see that even though people continue to live longer in Chile, can I get the next page, please? Even though people continue to live longer in Chile more recently, that increase is not necessarily always in better health. Can I get the next page, please? Yes, thank you. So basically, when you look at the last 10 years, you can see that in Chile, people's life expectancy continued to increase by 1 point, almost 2 years. But half of that was extending life at the relatively poor health. So in a way, we are better at keeping people alive when they are in poor health, rather than just extending the healthy lifespan. And this is consistent across the developed world. I think we are seeing much more progress in the lower income areas because of the fact that some of the health gains are harder to get. In the next page, please, we'll show how do we expect the health to evolve in Chile in the coming decades. So what we have done here is to take 52 of the most important diseases causing disease burden today and allocated it across by whether it tends to influence younger people or older. And we are looking at the overall size of the bubble describes the burden of the health. And then if it's higher above the line, it means it's increasing. If it's below the line, we see that disease burden is decreasing relatively. And what we'll see is that the diseases that are increasing are the ones that come from aging and from lifestyle factors, things like overweight, lack of exercise or diet, smoking, etc. And so in many ways, even though we have seen the huge success in health, we don't necessarily see any longer as much progress. And the big question we started to ask is, how about if we really wanted to invest in health? What would be the upside? Not just the health outcomes, but the economic outcomes.
how can we ask the economists, might we, if we focus on not just on the cost, but on the benefits, make better trade-offs and better decisions to allocate our support for health? So with that, let's move on to the next page, please. And I will give you a quick outline on where we are headed. We asked 4 questions in our research effort. The first one was, how much better could we do if we actually invested in health? How much could we improve health? Then we asked, and these are only interventions that we already know, if we already applied what we already know and did just more broadly and more deeply. Then we asked, how much could we get with the innovations that are in the pipeline over the next 20 years? So if you look over 20 years time period, how much better could we do with the innovation? Third, we asked what would be the economic impact. And last, what would it take to shift into that healthier lifespan path? So in the next page, please, we'll show the 52 diseases that we looked at. And what we did is that we took the overall disease burden forecasted to 2040. We assessed each one of the 52 diseases with the clinical treatment with aspirational but realistic assumptions of adoption and effectiveness. How much better could we do? How much of the projected disease burden could we actually reduce? This varied widely by different kinds of diseases. Some of the ones on particularly infectious diseases are ones that have been largely eradicated in places in higher income economies, including Chile. Those are, we know how to treat them, we just haven't reached them everywhere just yet. In the middle, we have diseases that we actually know what the risk factors are. Many of those, whether it's diabetes or cardiovascular diseases, lung cancers, we know the risk factors that have to do with lifestyle. We just don't know how to make it easy for people to stop smoking, exercise, or eat healthier. So that's the second one. We know the risk factors, but we can't really be very effective. So the efficacy of the treatments that we know are less powerful in changing the path. And last, there are conditions where we really don't know as much as we would like to just yet, whether it's mental conditions, musculoskeletal conditions. We just don't know how to effectively treat them yet. That is just the context. That's what we did to start with. When you look across all of those 52 diseases, we found that across the board, we'll have a summary on the next page, roughly a third of the disease burden forecasted for Chile in 2040 could be avoided by applying the interventions that we already know over the next 20 years. This is a very powerful effect because, in fact, it would translate, as we say on the next page, it would add 10 healthy years to everyone. In essence, we would make 65 the new 55. So an average 65-year-old in the healthy growth scenario would have the same likelihood of having a good health as a 55-year-old today. And who wouldn't want to have 10 healthy years more in their lives? So that it was a very powerful finding for us. The kinds of interventions that would get there are then shown on the next page, please. We looked at the interventions that come from the environmental, social, and behavioral side, as well as some of the preventive treatments and health promotions, as well as some of the therapeutic treatments. And 2/3 of the interventions needed to reach the third reduction in disease would come from prevention. Things like better education and home and weight management interventions. So basically just maintaining good health of the population. Another third would come from preventive medical treatments and health promotion. So for example, one important one is preventive medicine for heart disease, stroke, and diabetes, vaccines, including vaccines that would protect some of the more vulnerable groups from relatively less risk conditions like the flu, for example, and other preventive actions. And then only a third of them would actually be therapeutic treatments that come from treating conditions that already exist, whether it's physiotherapy, psychological therapy, pharmacological therapy. It includes surgeries and everything else as well. But overall, 2/3 of the actions that would get us to the healthier path would come from prevention. And of course, because with the fact that we were economists on the team, the next obvious question is how much would it cost and could we afford it? And frankly, I was surprised that in the next page, as we show just one summary, when we looked at the cost per healthy life year generated,
almost 40% of the health improvements could be achieved at a cost of $100 or less for each additional healthy life year. That was pretty striking, and it wasn't something that we expected, and we'll come back and talk a little bit about the economic returns for this investment. So that was the first part. To the question, if you move to the next page on, which is our structure, we could improve health by a third over 20 years period if we use the interventions we already have more thoroughly. The next question we asked then is, what would happen? Can we move to the next page, please? The next question we asked then was, what is the potential of the visible innovation pipeline? Obviously, because we are looking at 20 years and many innovations take a while to be realized, that we couldn't really, we needed to already see quite a bit of progress on that front before we would be able to have real life impact on the economy by 2040. So we looked at the visible pipeline, and that is pretty important because even though we can prevent 30% of the disease burden, that still leaves two-thirds without treatment. And of course, today's treatments are the innovations of yesterday. So let's look at what we find when we look at the innovation pipeline. Can we get the next page, please? Where we show some of the 10 innovations, the first batch of the innovations that we looked at that can have a potential impact. We found 10 that actually can have substantial impact in such a short time as 10 years. So one of them, here are a few of them, everything from advanced surgical, but let's take the innovative vaccines, for example. One of the challenges for the preventive heart medicine or the diabetes medicine is the fact that people don't take their treatment pills every day. People just are not adhering to their treatment. And if we have a vaccine where you could give the treatment once a year with the shot, that would completely take away that weakness in the therapy. And these are just a few examples. I won't go into them in detail. If I can get the next page, please, that gives the other 5 that we looked at. One of them, for example, a lot of these having to do with bringing in more technology into the game. So, for example, we can more quickly identify and diagnose conditions. Just to pick one example to talk about. So, for example, immediately being able to diagnose anything that's happening on the heart. So heart diagnostics, instead of having to have a machinery that has a chargeable battery and may misbehave, having an electric tattoo that actually basically is much more reliable and doesn't require maintenance in the same way, can improve the management and diagnosis of heart conditions. So between just the 10 innovations that we looked at, they could add another 20% increase in good health from what the base case would be, which again, I think as an economist, that was great news for us. And for everybody who is suffering from any of the conditions, that we could actually do a lot better in the future. So if we can get the next page, please. So given what we know already and the innovation pipeline, we wanted to ask what would be the economic price. And here we limited the analysis just to the interventions we know, because we have good information about what roughly the cost and the effectiveness could be, which is much more uncertain for the innovations. So simply focusing on the interventions that we know that could reduce the disease burden by a third, what would be the economic price? And here we looked at basically only the labor market impact of basically more people being alive because they didn't die prematurely. Fewer people would be suffering chronic conditions that keep them out of the workforce. More people would be healthy into a later life, so they might choose to work later than they are doing right now. They might just choose to thrive in their workplace for longer. And we would have more informal caregivers in the workforce because they didn't need to care for some of their loved ones. And we also included an estimate of what's the productivity impact of people not being worried about their own or their loved ones' conditions, which is causing a real reduction in workplace productivity. So what did we find? The good news is in the next page, we show the summary that in Chile in 2040, simply investing in health could bring 44 billion in additional GDP, which would be a 10% lift or translate into a 0.5 percentage point increase in the growth over time. And this is definitely welcome at the time. In particular, as many of the nations are aging, we are not seeing as many people entering workforce that are exiting. Perhaps we could just ensure that our workforce is healthier and thrives for a longer age and
for that reason, we don't need to necessarily see the challenges that we expect to see from aging. Of course, it would also mean that we would have more thriving older consumers who would require less care and be more active in the community in other ways. If you can get the next page, please. That summarizes the age distribution of the health benefits that we would expect to see. The blue bars underneath is where we would see the health benefits accrue by age, which kind of is, it goes across the different age groups. The black one on the top is the economic impact, and it tends to be highest amongst those who are in the working age. And given the age distribution, in particular, having the health conditions, for example, musculoskeletal conditions that are one of the main reasons for people for exiting labor force early, they could influence people for staying longer into their 60s than they do today. But we can see it across the board. In the 20s or 30s, mental conditions are some of the primary challenges for people's continued participation in the workforce. And obviously, diabetes and cardiovascular challenges come in the middle ages. So then the question, if we were going to implement these changes, what would be the return to the economy? The summary we provide in the next page, if I can get that one, please. Every dollar invested into the Chilean healthcare system could provide $1.8 in GDP as a return. And this is largely because prevention is cheaper than cure. Even if we would offer the preventive treatments to a larger population than the treatments that would be needed, because not everybody gets the condition that we are preventing, we still would get a very substantial return. And for economists, this is actually, I was frankly surprised on how positive the return was. And I think that was great news and would suggest that we should bring health into the conversation about economic growth. And even though we are many economists on the team, we can't think of the GDP dollars as the only value of health. Absolutely not. If you can get to the next page, please, it is very clear that the societal benefits from investing in health would be much higher. If I can get the next page, please. In simply estimating it from the perspective of I'm sorry, I may have jumped over. Can you go back, please? I think I spoke too fast. We could have the benefits from welfare for the fact that people actually value a healthier life. It's one of the 3 priorities for most people in what they desire in life, to be healthy. It would add almost $250 billion to the Chilean economy. The fact that we would have older grandparents, citizens, neighbors could add very substantial amount to help to the community in terms of their volunteering and helping others. And of course, we would expect to see 300,000 more people alive in 2040, which in itself is a great news especially for those people whose loved ones might be the ones amongst the 300,000 who otherwise would not be there. So then let me finish with a very short section on what would it take to achieve the healthy growth path. So if you can move 2 pages down, please. Obviously, as I am sure all of the doctors and most healthcare providers already know, 1 more page, please. It is easier said than done to change the way we provide health and shift resources from treatment to prevention. And it clearly is not something that we can just leave for healthcare providers. I think it is important for economists and the society more broadly to make healthy growth a social and economic priority. I think it is not only good investment, it's also almost a critical way for us to address some of the aging challenges in our workforce. It is investing on our children, their cognitive growth, and those are going to be the knowledge workers of the future. We need to keep health on everyone's agenda. Now, every business is thinking about health because of COVID. We want to keep it there, make sure that we design workplaces so that people can maintain their health for a long term, whether it's reducing some of the stress and sleep deprivation amongst the young knowledge workers, or whether it's the physical strain on older workers in physical labor, for example. Third, transforming healthcare systems. I think here the big question is, how do we move more efforts from treatment, where traditionally incentives have been, to prevention and effective diagnostic and adherence to treatments. And last, doubling down on innovation. As we already said,
if we know how to solve about a third or half in the best case, given the innovation pipeline, we still have half or more of the disease burden unsolved. So we need to continue to innovate in order to continue to improve the health and for us to look forward to even healthier life after 2040. Thank you very much. And if you are interested in more detail of the research, it's fully downloadable on our website. I think on the last page we have here, thank you, we have the link where you can download that. But with that, I look forward to the conversations and comments from the panelists. Muchas gracias, Jana, por la presentación. Sin duda nos deja muchos insumos para poder iniciar este panel. Quiero presentar ahora entonces al moderador del panel, Eduardo Undurraga, quien es profesor de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es investigador asociado del Núcleo Milenio para la Investigación Colaborativa en Resistencia Antimicrobiana. Eduardo moderará el siguiente foro en torno al estudio presentado por Jana. Muchas gracias, Eduardo. Te dejo la pantalla. Muchas gracias, Mariela. Muy buenas tardes a todas y todos. Y muchas gracias por estar aquí presentes, también a la Cámara de Innovación Farmacéutica, por la invitación a moderar este panel. Hoy conversaremos con un grupo de personas cuyas perspectivas provienen de diferentes ámbitos, academia y gobiernos internacionales, y que van desde la economía y la productividad hasta la salud pública. Quisiera partir presentando a Janet Vega. Janet tiene una larga trayectoria en el ámbito de la salud pública, desde la dirección del Fondo Nacional de Salud, FONASA, hasta su destacado cargo como subsecretaria de Salud Pública durante los años 2008 hasta el 2010. Muy bienvenida, Janet. También nos acompaña Rafael Bergin, quien es investigador con una destacada trayectoria tanto en la academia como en el sector público. Rafael fue superintendente de Banco e Instituciones Financieras entre el 2012 y el 2014, perdón. Fue presidente del directorio del Metro y actualmente preside la Comisión Nacional de Productividad, además de ser profesor investigador del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Muy bienvenido, Rafael. Gracias, Eduardo. Otra de nuestras destacadas panelistas es Claudia Sangüesa. Claudia también cuenta con una amplia experiencia en la academia y en el ámbito de las políticas públicas. Claudia ha sido miembro del Consejo Consultivo Previsional, ha integrado el panel de expertos CACEN 2015 y 2017. Actualmente Claudia es directora del Centro de Economía y Política Social de la Universidad Mayor e investigadora adjunta del Centro de Conflicto y Cohesión Social. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Por último, Jana Rims, a quien ya conocen, y que ahora nos acompañará en el panel para reflexionar en torno a las interrogantes que deja este estudio liderado por ella y el Global McKinsey Institute. Antes de continuar, quisiera reiterar a todos los que nos acompañan esta tarde que pueden enviarnos sus preguntas a través del chat de la transmisión o a través del Twitter con el hashtag Inversión y Salud. Quisiera empezar haciendo una pregunta común a todos los panelistas y luego voy a hacer preguntas específicas a cada uno. Entonces quisiera preguntarle, ¿cómo observan ustedes este diagnóstico que presentó Jana respecto a Chile? ¿Coinciden con el diagnóstico? ¿Cómo ven actualmente el caso de Chile en materia de inversión en salud? ¿Dónde consideran que están las brechas más profundas de nuestro país? Partimos con Janet primero. Por favor, Janet. Muchas gracias, Eduardo. En primer lugar, saludar a todos los presentes y a las personas que nos están acompañando y agradecer muy especialmente a Jana por su presentación muy interesante. Yo quisiera partir diciendo que efectivamente el diagnóstico es lo que hemos visto durante mucho tiempo. Sabemos que estamos con una población que va cambiando, que se está envejeciendo y que básicamente está teniendo enfermedades crónicas y asociadas a la manera como vivimos y trabajamos. Por cierto, el gran tema es cómo hacemos entonces para poder llegar a esta vida más saludable por más tiempo en un momento en el cual la gran mayoría de esa vida saludable se explica
por determinantes sociales más que por elecciones individuales. Entonces, cuando uno empieza a mirar en un país como Chile, yo diría que es bien importante que nos situemos en nuestra realidad. Por ejemplo, cuando uno habla de cambiar todo lo que tiene que ver con alimentación, las intervenciones que tienen mayor efecto e impacto son intervenciones de tipo poblacionales. Por ejemplo, reformulando la sal que está presente en los productos. Por ejemplo, efectivamente ser capaces de disminuir todo lo que tiene que ver con el consumo de azúcar. También distribuir el número de grasas trans que están en los alimentos. Y todas estas intervenciones son en general intervenciones poblacionales que van muy relacionadas, por una parte, con la política sanitaria de un país, pero por otro lado también con la política económica. Y si bien el COVID ha mostrado algo que los economistas y los salubristas llevamos años discutiendo, que es si la salud genera bienestar económico, el bienestar económico genera salud, yo creo que el COVID lo que hizo es mostrar que efectivamente sin salud no hay economía. Y entonces, si eso es así, probablemente esto significa que tenemos que cambiar la manera en la cual estamos, por una parte, organizando nuestras sociedades y por otra parte también la manera como estamos abordando los problemas de salud. En términos de cómo estamos organizando las sociedades para lograr llegar a lo que Yana está planteando, por cierto que necesitamos que haya espacio para las personas que llegan a esa edad más adulta saludable. En una sociedad como la nuestra, en que en general no hay una buena cobertura de previsión social ni de salud para las personas más envejecidas y que además el trabajo es extraordinariamente difícil y que aunque las personas estén perfectamente activas, hay pocas oportunidades para ello, básicamente pensar en llegar a una población que sea más saludable y activa significa pensar desde ya nuestras políticas públicas, en particular en términos de educación continua, en términos del mercado laboral y en términos de los mecanismos de protección social, probablemente de una manera distinta. Eso es mi primer comentario. El segundo comentario es que efectivamente yo estoy de acuerdo de que estamos en un cambio de era en el cual la innovación en salud se aceleró fundamentalmente. Y esa innovación en salud, los 10 gadgets o innovaciones que muestra McKinsey, tienen que ver con efectivamente elementos que van a cambiar la manera como tratamos más bien enfermedades. Pero yo diría que la mayor transformación que se está produciendo en salud tiene que ver con dos cosas, más bien con una que genera otra, con el uso de datos. La analítica de datos en salud va a cambiar la manera en que nosotros hacemos salud. ¿Por qué? Porque nos permite movernos desde tratar enfermedades hacia tratar riesgos y nos permite movernos desde responder hacia predecir. Y por lo tanto, si somos capaces de usar datos para predecir por una parte y tratar los riesgos, probablemente estamos hablando de una medicina que es sustancialmente distinta a la que conocemos ahora, en que gran parte de ella ocurre en la casa, gran parte de ella ocurre con intervenciones que son mucho más cercanas a intervenciones poblacionales y gran parte de ella ocurre con un apoyo digital muy importante. Entonces yo quería poner estos comentarios un poco para poner en la mesa, digamos, y me parece súper interesante que podamos estar discutiendo esto. Eso. Muy bien. Janet, muchas gracias. Yo no podría compartir más tu diagnóstico sobre la importancia de los datos, aunque tengo conflicto de interés ahí porque yo trabajo en eso. Rafael, me encantaría, por favor, que nos dieses tu opinión. ¿Cómo estás? ¿Me escuchan bien, Eduardo? Perfecto. ¿Sí? Bien, bueno, yo también voy a estar, bueno, primero agradezco y felicito a Yana, contra que la presentación fue muy interesante y me alegra que estemos metidos en este tema y podamos desde distintos
lugares, desde distintas disciplinas, asumir un desafío tan importante, tal vez el más básico de todos, ¿no? La salud. Si eso no es calidad de vida, yo no sé qué es calidad de vida. Yo quiero complementar la presentación de Yana a propósito de lo que tú nos pediste recién, que es que planteemos brechas. En ese sentido, tal vez voy a hacer una primera aproximación que va a ser un poquito pesimista, porque me voy a enfocar en justamente eso, dónde están las cosas que faltan. Si bien yo creo que Chile es un país que con los pocos recursos que destina a esto consigue resultados que son bastante notables en el contexto internacional. Dicho eso, me quiero enfocar entonces en las brechas y quiero coincidir con lo que planteaba en su introducción Janet recién, en los dos aspectos fundamentales que planteó. Déjame, hablando desde la Comisión Nacional de Productividad, nosotros hemos hecho 2 estudios sobre este tema. Uno ya lo terminamos hace un año y medio atrás, sobre eficiencia en el uso de pabellones para intervenciones quirúrgicas no auge, y estamos terminando uno sobre salud primaria. El foco de la comisión, que es una comisión que lo que pretende es hacer recomendaciones de política pública, son los datos. Sin datos no puede haber hallazgos, sin hallazgos no hay recomendaciones posibles. Entonces yo quiero contarles un par de cositas a propósito de eso que nosotros encontramos. Insisto, para complementar los interesantes números que ya presentó Yana. A ver, y fundamentalmente tal vez el título, y aquí me voy a sumar a las palabras de Janet, le voy a robar la idea. El título mío en esta parte sería que efectivamente esto es sobre prevención. Estoy hablando como un economista que no es experto en salud, y desde lo que cualquiera de nosotros que no está metido en el mundo sanitario entendemos como concepto. Prevención. Y es ahí donde está la brecha fundamental. Déjenme entregar un par de números que a mí al menos como un no experto en el tema me llamaron mucho la atención, que vienen de estos 2 informes que menciono. Todo esto está en nuestra página web. Cuando uno mira, por ejemplo, el personal médico en Chile por 1000 habitantes y lo compara con la OCDE, lo que siempre hacemos para tener un referente, estamos, no sé, del orden de 40% por debajo cuando vemos personal médico. 2,5 versus 3,5 por cada 1000 habitantes. Pero cuando vamos a personal, a propósito de atención primaria y lo que está fuera de los hospitales, a personal, por ejemplo, en enfermería, nos encontramos que nuestra brecha es 4 veces. Entonces, 2,7 versus 8,8. O sea, debería ser ahí donde se resuelven muchos temas que no se están resolviendo. Lo estoy planteando en términos bien globales y pensando en que la audiencia no es una audiencia experta en salud. Llama la atención que no estemos poniendo suficientes recursos en aquel lugar donde sabemos que tienen que resolverse muchos temas, no solo para mejorar la calidad de vida, como dijo muy bien Yana, sino que también, déjenme hablar como economista, para liberar recursos, porque aunque esto es sobre salud y es sobre lo sanitario, también es sobre la economía, porque si liberamos recursos, esos recursos pueden ser usados para mejorar lo sanitario. Entonces, un par de números que a mí me impresionaron, y por favor deténme, Eduardo, cuando me haya pasado los 5 minutos que me plantearon. Nosotros estimamos en el primer informe que 15% de los egresos hospitalarios eran hospitalizaciones que debieron haber sido evitables. En un país como Chile, no estoy pensando en el mundo óptimo, en un país con las deficiencias de Chile. 15%. Eso significa 180.000 casos anuales que implicaron $400 millones en exceso de lo que debieron haber implicado. O sea que hay 180.000 casos en un año que no debieron haber resultado en hospitalización y que habrían permitido liberar $400 millones. Hospitalizaciones que ocurrieron a causa de la falta de resolución a nivel primario. Además, y solo menciono en titulares algunos otros números que me llamaron la atención en este mismo ámbito para que vean lo extendido que está esto. En Chile, las cirugías electivas ambulatorias son un 30%, el número que tiene la OCDE es de 60%. O sea, estamos haciendo menos cirugías ambulatorias. No es que los chilenos tengamos en este ámbito enfermedades que son más prevalentes y que exigen ir a quedarse más días en el hospital o en la clínica, sino que simplemente lo estamos haciendo mal en la gestión previa. En Chile, la suspensión de cirugías por procesos prequirúrgicos supera el 65%. O sea, se está teniendo una lista de espera que significa que 50% de la población, esto es no auge, 50% debe esperar al menos 380 días para su cirugía. Y sin embargo, 65%
de las suspensiones son por procesos prequirúrgicos, con lo que eso significa, ocurre en el momento muchas veces de la intervención misma. Se pierde el pabellón, se pierde la posibilidad de haber, ¿no es cierto?, intervenido a alguien que de verdad lo necesitaba. Y obviamente esto influye además en una dilapidación inmoral, no ética de recursos que son tan escasos en este ámbito, ¿no es cierto? Y finalmente, un 40% de la lista de espera quirúrgica hoy día en OGES en Chile es resultado de prestaciones de baja complejidad. Lo que sucede es que nuestra gestión del tiempo de espera, el sistema que tenemos no cuenta con un registro adecuado que permita priorizar la lista de espera en función de diagnósticos y agravantes. Por ejemplo, son cosas bien básicas. No estoy planteando algo que requiera que expertos lo resuelvan, incluso no expertos en el tema sanitario con adecuada gestión y buen manejo de datos, como decías tú, Eduardo, debería ser capaz de resolver esto, y no lo estamos haciendo. Finalmente, solo una línea a propósito de lo que tú planteaste, porque si bien aquí lo que faltan son recursos humanos y hay fallas de gestión, hay también, esa falla de gestión también se manifiesta, se hace realidad a través de un problema, por ejemplo, la falta de digitalización, a pesar de los enormes recursos que se han invertido durante la última década para generar el hardware y el software necesario, las carreteras para poder hacer esto, no los usamos. O sea, a mí me parece un imperativo ético, quiero insistir, me parece inmoral, no solo que no estemos usando recursos que existen y son trivialmente utilizables, sino que además recursos que hemos comprado y en los cuales hemos invertido para poder hacer las cosas mejor. Perdona lo pesimista de mi primera aproximación, pero pensé que era bueno poner los puntos sobre la mesa, tal vez para exagerar el punto. No, estos son los números que Rafael. encontramos. No, excelente. Y muy importante el foco en prevención y gestión. Claudia, nos encantaría escuchar tu opinión. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias también por la invitación y un gusto estar comentando esta propuesta, ¿cierto? Y este documento de análisis sobre el tema de salud. Tenía lo que Hanna nos expuso, ¿cierto? Es un trabajo, una propuesta, ¿cierto? También de priorizar, en el fondo, el gasto en salud o la inversión en salud, ¿cierto? En los países y en particular en Chile. Y llega a la conclusión de que en el fondo cada peso invertido en este sector genera beneficios grandes en múltiples dimensiones, ¿sí? Me parece que es un aporte realmente en pensar en las priorizaciones, dado todos los a veces abrumadores listas de déficit que tenemos como país y en el momento justo en el que estamos, ¿cierto? Donde se ven como tantas necesidades. Así que me parece que realmente es un aporte pensar en esto, pensar en qué vamos a priorizar, en qué es lo primero y qué viene después. Ahora, tenía algunos comentarios así generales y más específicos del trabajo. Uno es que, por lo que yo he visto en la literatura, ¿cierto? Al parecer hay países que tienen un alto gasto en salud como porcentaje del PIB. Sin embargo, sus resultados en salud no son tan buenos, ¿sí? En cambio, hay países que tienen más bajo gasto y tienen mejores resultados, como esta comparación, por ejemplo, entre Estados Unidos. Estados Unidos tiene un gasto, creo que es el primero del mundo, ¿cierto? El país, uno de los países que más gasta en salud en la OCDE como porcentaje del PIB. Sin embargo, sus resultados no son muy buenos. En cambio, un país como Canadá o Reino Unido, ¿cierto?, que gastan menos en salud como porcentaje del PIB, tienen mejores resultados. Entonces, básicamente ahí obviamente algo hay con cómo se gasta en salud dentro de los países. Y creo que Chile es un ejemplo de un país que gasta bastante, gasta 9,4% del PIB, ¿cierto?, en salud, según los datos de la OCDE. Sin embargo, solamente un 5,9% de ese total del 9,4 es el gasto público obligatorio, ¿sí?
y el resto es un gasto voluntario de las familias o gasto de bolsillo, que es muy grande, ¿sí? En cambio, en un país, no sé, como por ejemplo Canadá, que también tiene un 10,8% de gasto en salud, la mayor parte de ese gasto, de ese 10,8, un 7,6% es gasto público o obligatorio del gobierno. Y esto me lleva al tema de desigualdad. Cuando un país tiene un gasto en salud, que es gasto público, eso refleja también una mirada del gasto que tiene que ver con más solidaridad, con enfrentar el tema de salud de una perspectiva más de los derechos sociales, ¿sí? Y más como en igualdad de oportunidades. Y por lo tanto enfrenta de alguna manera las desigualdades. Y en un país como Chile, donde tenemos una alta desigualdad, se hace necesario para mejorar los resultados, quizás no gastar tanto más, sino gastar bien. Y gastar bien, en mi opinión, significa gastar de manera mucho más igualitaria, ¿sí? Gastar de manera mucho más, con más pertinencia, en el fondo, tanto territorialmente, geográficamente, como también socioeconómicamente. Porque las familias de más alto ingreso están usando mucho out of pocket, ¿cierto? Gasto de bolsillo en algo que quizás el país no necesita. Y por supuesto que aquí voy a lo que tú decías, ¿cierto? Sobre la innovación, por ejemplo, como el impacto que podría tener la inversión en innovación, ciencia, en este ámbito, en la salud misma de las personas. Y por eso creo que a pesar de que se ve como quizás una competencia entre los distintos gastos, creo que en este ámbito Chile puede avanzar harto si tiene, por ejemplo, un seguro universal, donde haya realmente una recaudación de parte de todos los ciudadanos, ¿cierto?, que pueden, y en función a lo que pueden contribuir para que ese gasto sea un gasto hecho de manera más solidaria. Y por último, creo que también parte de las rentabilidades del gasto tienen que ver con no solamente el crecimiento, sino que también cómo este mismo gasto afecta la cohesión social de los países, ¿sí? Un país que, independiente del nivel de ingreso, del lugar donde naciste, ¿cierto?, del entorno en el cual viviste, si te pasa algo, si necesitas, digamos, tu salud, o si hay un enfoque, como decía, de anticiparse, digamos, a los problemas de salud, un enfoque más preventivo, ¿cierto?, desde la niñez, desde el embarazo quizás, ¿cierto?, hasta más tarde. Entonces, también tiene estos efectos más tarde también en cómo la sociedad misma y cómo sus ciudadanos se miran a sí mismos, ¿cierto? Parte, la salud, ¿cierto?, es también parte de la seguridad social, grandemente extendida. No es solamente pensiones, desempleo, sino que también es salud. Y la seguridad social es el pegamento de los países también, en el sentido de que cohesiona las sociedades. Eso era mi comentario por ahora. Perfecto, muchas gracias, Claudia. Y destacar el concepto de mejorar la efectividad del gasto de salud y tal vez entenderlo también como una forma de enfrentar la desigualdad y fortalecer la cohesión social. Súper interesantes los puntos, Claudia. Muchas gracias. Me gustaría volver a Jeanette porque dijo algo muy provocativo en su primera intervención, que dijo: la pandemia ha mostrado que no hay economía sin salud. Y me gustaría profundizar un poco más en ese tema. Entonces, Jeanette, me gustaría preguntarte, a partir de tu experiencia como ex autoridad de sanitaria, ¿cómo ves tú que se puede generar un cambio para que las políticas de salud sean vistas, considerando su potencial aporte a la productividad y al bienestar de la población, priorizando aquellas estrategias que den mayor impacto, pero sobre todo con una mirada que trascienda el gobierno de turno, sino con una mirada más bien de largo plazo? ¿Cómo ves tú cuáles estrategias te parece que podrían funcionar mejor?
Janet. No te escuchamos. Ahí sí. Una de las cosas que efectivamente ha traído la pandemia es esta priorización de salud como parte tan importante del desarrollo de un país. Cuando tú me preguntas qué es lo que se necesita para priorizar salud y para que efectivamente las políticas de salud sean priorizadas, yo te podría contestar así como casi en una broma cruel, tal vez una pandemia. Porque la verdad es que nunca había estado salud tan presente en todos los gobiernos y en todas las políticas. Es una discusión frecuente y difícil de hacer, la discusión de cómo tener políticas de salud que sean sostenibles, porque va de la mano con tener recursos sostenibles. Y desafortunadamente en nuestro país, muchas veces hay iniciativas que son extraordinariamente importantes, pero que tal como tú dices no continúan porque el gobierno de turno, cualquiera que este sea, decide que no es prioridad. Y en este país hay una experiencia que yo creo que es una experiencia que deberíamos replicar para hacia adelante. En el año 52 se creó el Servicio Nacional de Salud. Pero ese servicio se creó a partir de una discusión que empezó el año 39. Y para que eso ocurriera, se juntaron, yo diría, líderes visionarios de todo el ámbito político. Pero ellos no pensaron cuando trabajaron en esto, en un sistema de salud que resolviera los problemas de ese momento, sino que pensaron en un sistema de salud que resolviera los problemas de ahí a 50 años más. Y dijeron, nuestra principal prioridad es efectivamente aumentar la expectativa de vida y para eso, en primer lugar, tenemos que reducir la mortalidad materna e infantil. Y por lo tanto, toda la concepción del sistema de salud en ese momento tuvo que ver con eso. Y por eso que en Chile tenemos un sistema que está basado en atención primaria y a diferencia del modelo inglés, se eligió un modelo de consultorios en vez del modelo de general practitioners, con equipos multidisciplinarios. El resultado de esa mirada visionaria y el ser capaces de armar algo de manera unida, significó que este país, hasta el día de hoy, recibe los beneficios de esa configuración. La mayor cantidad de los avances en expectativa de vida, no relacionados, por cierto, con los factores que son mucho más importantes como la educación de la madre, que haya agua, vivienda, etcétera, tienen que ver con la atención primaria. Y tienen que ver no con la atención de enfermedades, sino que tienen que ver con programas de salud que para nosotros están en nuestro imprinting, pero que en la mayoría de los países del mundo no es así. Aquí a nadie se le ocurriría no tener un control prenatal completo o no llevar a sus hijos hasta los 5 años a control. A nadie se le ocurre no vacunarse. Pero eso no es que la gente de repente se volvió sabia, eso es producto de un sistema de salud y de una visión de gobierno. Entonces, cuando tú me dices cómo hacer para que efectivamente las políticas de salud de largo plazo, como básicamente implícitamente está diciendo Yana que tenemos que hacer, ocurran, yo creo que es fundamental tener una visión de país de futuro. En este momento, por ejemplo, que nos estamos imaginando el país completo, una de las cosas que tenemos que imaginarnos es cómo va a ser la salud en 50 años y cómo nos vamos a hacer cargo de los problemas de salud, no solo de ahora, sino que de los que vienen, de los que van a tener nuestros hijos y nuestros nietos. Y ese sistema de salud es totalmente distinto que lo que tenemos hoy día. Y probablemente la manera de financiamiento es totalmente distinto que lo que tenemos hoy día. Es un sistema de salud híbrido, virtual y también presencial. Es un sistema de salud que se acompaña a las personas para generar salud y no se tratan a las personas en términos de sus enfermedades. Es un sistema de salud mucho más horizontal, en que finalmente quien está a cargo de su salud es la persona y su familia. Mira, podría seguir y seguir y seguir.
pero creo que eso es súper importante tenerlo en cuenta, porque finalmente salud probablemente es el indicador más sensible de desarrollo. El objetivo final de una sociedad, o uno de los objetivos finales de una sociedad, es, en mi opinión, tener una sociedad saludable y feliz. Y eso se logra si es que el total del gobierno lo enfocamos hacia allá, digamos, como visión futura independiente de que discrepemos en el cómo muchas veces. Eso. Gracias, Janet. Me encantó esta visión de largo plazo. Y esto, aprovechar también un poco de la contingencia, ¿no? Ahora que estamos con soñando el país que queremos para las próximas décadas, pensar en cómo imaginamos el país y cómo va a ser la salud en los próximos 50 años. Súper inspirador el comentario. Y me voy a colgar de ahí para preguntar a Rafael. Rafael, ¿cómo ves tú, desde tu experiencia también en políticas públicas y con tomadores de decisión, cómo ves tú sensibilizar a esos tomadores de decisión sobre la conveniencia de invertir en salud desde una mirada macro, ¿no? Considerando este aporte que hemos estado conversando en la productividad, etcétera? Y también una pregunta más o menos relacionada con esta, si ves que, y relacionada con la gestión que mencionaste, si ves que es posible impulsar una evaluación de impacto, por ejemplo, desde una perspectiva social, que no solamente mire el presupuesto del ministerio, sino que tenga una visión más amplia de qué es lo que es importante y los impactos que tiene en salud, más allá del presupuesto del ministerio, sino que en productividad, en lo que decía Claudia también, de cohesión social, por ejemplo. Rafael. Sí, yo creo que la manera de sensibilizar es haciendo algo que no se hace lo suficiente en muchos sectores, pero particularmente en el mundo de la salud en Chile, y es poner los números sobre la mesa. O sea, nosotros nos encontramos los informes que hemos ido desarrollando en la comisión, que hay, cuando uno va a distintos, por ejemplo, hospitales de alta complejidad o distintas instituciones que tienen que ver con el tema sanitario, no hay una coherencia en la manera como se registran, cómo se reportan, en la disponibilidad de información, y por lo tanto es difícil hacer comparaciones en un momento del tiempo. Es más difícil aún hacerlas en el tiempo para cada una de estas instituciones, y por lo tanto muchas veces el diagnóstico es difícil de poner sobre la mesa, y por lo tanto no tenemos mucha conciencia a veces de los problemas que estamos generando. Si bien hay números macro, insisto, que no cabe ninguna duda, en parte por las cosas que decía Janet, eso es lo que al menos nos dicen los expertos, que muestran a Chile como un país, a propósito de lo que mencionaba la Claudia, que invirtiendo bastante menos recursos como proporción del PIB consigue, por ejemplo, una expectativa de vida que es incluso superior a la de Estados Unidos. Pero bueno, pero si uno va a la cosa micro, que es donde de verdad hay drama en el día a día, y yo mencioné lo de las listas de espera, porque este puede ser un país con expectativa de vida de 83, 84 años, muy por encima, ¿no es cierto?, de lo que su ingreso per cápita predice, pero sigue siendo cierto que 50% de la gente vive el drama de tener que esperar 379 días para que sea intervenida, al menos quirúrgicamente. Muchas veces no pudiendo trabajar, si bien estas no son patologías que son vitales, sí les impiden, ¿no es cierto?, trabajar, y eso afecta a la salud mental. Y bueno, ahí es cuando la economía también se transforma en algo vital, porque sin salud no vivimos, pero sin comer tampoco. Y eso es resultado de este mismo sistema exitoso en otras dimensiones. A mí me llama la atención que no tengamos que no tengamos más capacidad de establecer estos hechos estilizados, como decimos en economía, que nos permitan tener una mejor idea de lo que pasa. Y esto tiene que ser, a propósito de lo que tú decías, Eduardo, creo yo, resultado no de un eventual estudio que cada cierto tiempo, por la buena voluntad de una determinada autoridad, se realiza, sino que de un proceso institucionalmente estable, que esté permanentemente recolectando, analizando, reportando y mejorando, porque nadie es perfecto siempre, ni desde el primer día. Lo que caracteriza en términos de política pública muy probablemente a los países avanzados versus países como el nuestro, no es que no cometan errores, es que son capaces de evaluar esas políticas públicas, analizar su impacto, y cuando descubren los errores, que siempre comete el primero que toma la iniciativa y es el que asume los riesgos, corregirlos rápido. Eso significa ser, creo yo, un país en términos de política pública maduro, y es algo hacia donde tiene que avanzar Chile. Un segundo comentario a propósito de esto,
tal vez esa idea la podemos desarrollar un poquito más después, a propósito de la comisión. Más adelante, digo, si hay tiempo. Pero un segundo comentario. Me llamó la atención leyendo un artículo del The Economist, esta revista inglesa de gran nivel, que cumplió 175 años hace poco tiempo atrás. Un artículo de 1918. Me dieron el tip. No llegué a él haciendo una revisión tan exhaustiva. Sino que me dijeron, léete un artículo de 1918 que analizó ex post lo que pasó con la pandemia de la gripe española, ¿no es cierto? Esa previa. Y tú sabes que ese artículo de una página que podría ser un artículo para la pandemia actual. Estoy haciendo una caricatura injusta, por supuesto, porque por Dios que hemos avanzado. Pero el foco era que el gran problema que había tenido Europa es que había puesto demasiados recursos en resolver problemas y no en prevenirlos. Ese es el párrafo final. En cierta forma, lo que estamos diciendo me da la sensación en esta conversación es que hay mucho de eso en el mundo probablemente, pero particularmente en Chile, dado los números que hemos encontrado. Y la última cosa, por favor, si alcanzo en un minuto a mencionar, porque me parece importante y creo que Janet lo empezó a deslizar, y es que iba a usar la palabra cultura, pero para un economista es difícil porque no sabemos cómo cuantificarla. Pero sí creo que hay una costumbre en Chile que está muy enraizada en la historia, en la tradición de cómo gastamos, que el gasto es algo que se hace ex post, contra cosas que ya ocurrieron y que se quebraron. Y cuesta mucho convencer, a propósito de los economistas, el Ministerio de Hacienda, la DIPRES y la manera como asignamos gastos, porque aquí estamos hablando de tomar la decisión, asumir el riesgo, si tú quieres, de poner recursos en algo cuyo contrafactual quizás no va a ser tan claro y tan fácil de demostrar, que es que no pasó lo malo. Y entonces tenemos este sesgo cultural que dice, no, muéstrame dónde está la falencia, dónde están las intervenciones que se necesitan y yo te las financio. Y eso perjudica mucho. Esa manera de hacer, de gastar en vez de invertir, de hacer política pública en función del problema que ya se quebró, en el ámbito de la salud, es quizás lo más dañino que podemos imaginar. Y yo creo que de alguna manera la salud es víctima en Chile de esa manera transversal de destinar recursos en política pública. Y eso hay que cambiarlo. La última línea. No podemos ser gobernados por el Ministerio de Hacienda, tenemos que empoderar a los ministerios sectoriales. Por supuesto que estos al mismo tiempo tienen que rendir cuentas, y para eso se necesita información. Ahí hay un problema, yo creo, más bien como cultural en la política pública chilena. Esa cuña se la dejo ahí a los periodistas. Hay que empoderar a los ministerios sectoriales. Pero súper interesante, Rafael, muchas gracias. Comparto lo que dices, sin duda. Me gustaría pedir la opinión ahora de Claudia, un poco en la línea, en la misma línea de la evaluación, ¿cierto? Tú trabajas en políticas sociales, Claudia, y hablaste también de cómo podemos entender el gasto en salud como una manera de enfrentar la desigualdad. Me pareció muy provocativo eso. Quizás quiera, en políticas sociales, en políticas públicas, uno en general quiere evaluar el impacto de las políticas. Y es un poco complejo cuando estamos hablando de cohesión social, de desigualdad. ¿Cómo ves tú que se puede incorporar estas dimensiones también, ampliando un poco lo que dijo Rafael, ¿cierto? Estas dimensiones que son menos tangibles de la salud en una evaluación económica de políticas públicas, de políticas sociales? ¿Cómo lo ves tú? Sí, gracias por la pregunta igual. Sí, uno tradicionalmente, ¿cierto? Cuando uno evaluaría una inversión en economía, lo que haría sería como mirar los flujos de beneficios, ¿cierto? Versus el costo inicial de esa inversión. Sin embargo, creo que claro, y los flujos de beneficios son muchos, como ya lo planteó Hanna en la primera parte, ¿cierto? Son de todo tipo de índole, e incluso más complejos que eso, como el tema de la cohesión social. Sin embargo, cuando uno mira también la literatura, uno tradicionalmente se está mirando los indicadores, digamos, de salud como más bien como una especie de resultados, por ejemplo, mortalidad infantil o esperanza de vida, como ella partió también motivándolo. Sin embargo, también la salud, medida como un resultado, tiene ciertos determinantes. Voy a volver al tema de la desigualdad aquí. Tiene cierta determinante, uno lo podría agrupar como en tres tipos, conjunto determinante.
Uno que son las condiciones como genética, la información con la cual venimos, ¿cierto? Otros son factores más individuales de las personas, decisiones básicamente que se van tomando en la vida y que van a afectar la salud. Y decisiones que no están aisladas, como dependen de muchas otras contextos y entornos, ¿cierto? Mensajes sociales, educación, etcétera. Y también están los determinantes sociales, que hablaba también Janet al principio, los determinantes sociales de los resultados en salud. Y creo que el tema de la salud y la desigualdad viene como por ambos lados, ¿cierto? Por cómo un sistema de salud puede enfrentar también la desigualdad a través de reconocer a los ciudadanos como perceptores de derechos, ¿cierto? Acceder a un sistema de salud, pero también como la misma sociedad permite que esos grupos de determinantes de la salud, que son los determinantes sociales, permeen de alguna forma los resultados. Y yo creo que ahí tenemos un desafío, digamos, de mirar esos indicadores. De mirar, por ejemplo, ahora salió un informe, un paper, ¿cierto? Un trabajo académico hace poco de cómo el contagio de COVID, ¿cierto? Y la mortalidad está muy mal distribuida en la ciudad de Santiago, ¿cierto? Y no tenía que ver tanto con la edad, sino que al contrario, como esto se daba justamente en rangos etarios que deberían haber tenido mejores resultados. Entonces, ¿cómo ahí hay una interrogante? ¿Qué es lo que está pasando con nuestras sociedades que hacen que finalmente los resultados en salud sean tan desiguales? Y ahí tiene que ver con entonces mirar desigualdades, mirar cómo vivimos distinto, cómo nuestro entorno es distinto, la contaminación, por ejemplo, o el hecho de vivir en barrios donde hay más tensión y más estrés afecta también la salud de las personas, y cómo la alimentación de los niños y las personas también es bastante desigual, ¿cierto? Entre sectores económicos en Chile. Mirar eso como más complejamente. Nosotros no tenemos malos indicadores de mortalidad infantil, pero tenemos bien malos indicadores de obesidad, por ejemplo, y entonces algo pasa ahí también con nuestra alimentación. Mirar también el acceso a a riesgos, básicamente. Los riesgos en la adolescencia de los niños y adolescentes, ¿cierto? Las decisiones que toman, que arriesgan de repente en esa etapa, ¿cierto? El consumo de alcohol, por ejemplo, y drogas, pero también otras variables como maternidad adolescente, o fumar, ¿cierto? Son todas variables que van decidiéndose en contextos y no sé si nosotros estamos mirándolo básicamente. Y yo diría que esos son, yo cuando digo, ¿qué miraría en salud? Como si vamos mejorando o no, bueno, miraría todas esas determinantes sociales que básicamente van también afectando la desigual los desiguales resultados en salud y también, por otra parte, también esta idea de mirar el acceso y las distintas oportunidades que tienen los ciudadanos en el territorio. Y ahí yo creo que tenemos quizás algo más que decir, cuáles son esas desigualdades, ¿cierto? Cuáles son los tiempos de espera, cuáles son básicamente las oportunidades de atención, ¿cierto? De los distintos sistemas de salud que tenemos segregados en Chile. Súper, muchas gracias, Claudia. El gradiente socioeconómico de la salud, ¿cierto? Que eso es algo que se ha estudiado mucho. Me gustaría pasar ahora la atención, hacer una pregunta a Yana. En la conversación antes del panel nos contabas que tienes mucha experiencia en México y también tienes experiencia internacional. ¿Cómo ves tú que
¿Cómo deben avanzar los países? ¿Cómo ves tú, a partir de tu experiencia en otros países, que un país como Chile puede avanzar para aumentar la participación de salud, por ejemplo, del presupuesto nacional, en particular en la inversión en salud pública, ¿no? ¿Qué se debe priorizar? ¿Cuáles son los elementos necesarios para obtener un mayor retorno en esta inversión? Si hay temas institucionales que hay que mejorar. Me gustaría conectarlo con esta idea también que decía Janet de cómo soñamos en nuestro país los próximos 50 años. Jana, por favor. Thank you. I love the aspiration of imagining the world in the next 50 years. And I loved when Janet was saying, I think we want a world where not just us, but our children, our grandchildren can be healthy. And for that reason, I think what we didn't want to talk about a question of only of how much money do we need. It is not about as much about the money, but making sure that the money that we invest on health goes to the right places. So I think I don't know enough of the specific situation of Chile to know what the right answer is, but it is pretty clear when we look at specific countries and examples of real success in changes in outcomes. It typically comes from focusing on knowing what the biggest challenges are and focusing the efforts there. So for example, Bolivia had a big effort on reducing childhood stunting and invested really on early childhood nutrition that made a big difference. Similarly, you can see examples elsewhere where, for example, you have seen Amsterdam focus on physical condition of children and educating them on some of the lifestyle choices by making it not about parents, but about coaches, about people who the children actually look up to in their school environment and in their other activities, and making sure that the offerings that the children get, the selection of choices they have, will have a better outcome. So I think it is, for me, the big question would be not about how to get more money here or there, but actually, as we have talked about, and many of the panelists have said, knowing where the data is, simply prioritizing what needs to get done first, and making sure that you rely on the kind of effective methods to get there. And I think typically it is intervention earlier is better than later, because it's always cheaper to prevent than it is to cure. Muchas gracias, Jana. Es una gran pregunta. ¿Cómo se llega con los recursos donde se necesita, ¿no? Acá tenemos un dicho que dice cómo darle el palo al gato. Creo que ahora ya no se usa eso. No se puede usar. Bueno, quizás me gustaría una pregunta para todos, o al que quiera contestarla más bien. ¿Cómo ven ustedes, tomando un poco lo que dijo Rafael, ¿cierto? Esto tomando el guante de pasar del Ministerio de Hacienda a los ministerios sectoriales, ¿cierto? ¿Cómo tú puedes impulsar políticas? ¿Cómo ven ustedes que se puede impulsar políticas que integren, ¿cierto? Que sean interministeriales y que tengan una coherencia común? Esta idea como de salud en todos los ámbitos, ¿cierto? Hemos conversado que la salud no es solamente lo que pasa dentro de un hospital, sino que también tiene que ver con la desigualdad, con la cohesión social, con los barrios, con la forma que vivimos, con la forma que nos relacionamos, con un ambiente seguro, con un ambiente limpio. Tal vez te puedo pasar el guante a ti, Rafael, para que comiences, ya que pusiste el tema. Muy breve, muy breve. Lo que yo echo de menos desde los zapatos que yo represento hoy en esta conversación, y que también me llama la atención que un país como Chile, que ha avanzado tanto, no haya resuelto, es que, y voy a citar, lo tengo en la cabeza, la OCDE 2 veces nos ha llamado la atención en los últimos 5 años porque no tenemos un sistema explícito y estructurado de evaluación de políticas públicas. Se hace evaluación de políticas públicas se evalúan algunos proyectos, depende un poco de la buena o mala voluntad, se ha avanzado en la IPRES o se mira desde Hacienda con un foco más financiero. En el caso del Ministerio de Desarrollo Social se ve cuál va a ser la rentabilidad de una determinada inversión.
pero no tenemos una agencia de calidad de políticas públicas que haga un análisis, que por lo demás estas metodologías existen, en el mundo anglosajón son mucho más habituales, permiten, a propósito de lo que planteábamos antes en términos más culturales, aproximarse al proceso de diseño de, porque esto es política pública al final, ¿no? Y claro, hay áreas en las cuales hay cosas que se pueden cuantificar más, otras que requieren mucho más interdisciplinaridad y donde en realidad sabemos un poquito menos, pero eso no significa que no podemos evaluarlas. Y sobre todo expose en función de lo que esperábamos, para poder reoptimizar cuando las cosas no funcionan como pensábamos. Mira, los cambios culturales, cuando tú tienes una agencia de calidad de políticas públicas que hace evaluación ex ante, diseño de implementación y evaluación ex post. El otro día miraba que en Australia alguna regulación relevante se va a evaluar 3 años después de haber sido implementada, siempre. Y si no es tan relevante, se evalúa 10 años después. Pero se evalúa. ¿Para qué? No para aplaudirnos, sino que para saber qué hicimos mal y reempezar y partir de nuevo al comienzo. Cuando estamos un poquito a ciegas, cuando no tenemos información para saber dónde están las principales falencias, cuando no tenemos un buen diagnóstico, menos vamos a tener alguna idea de qué cosa no está funcionando como debería. Entonces, yo creo que Chile tiene que avanzar hacia una agencia de calidad de políticas públicas. No es lo que hace la Comisión Nacional de Productividad, que genera informes con foco en productividad mandatados por la autoridad, sino que tiene que ser alguien que evalúe impacto regulatorio en un sentido más amplio. Eso en Chile, lamentablemente, todavía no existe. Es una deficiencia institucional de primer orden, creo yo, y termina afectando todos los ámbitos de la política pública. En particular el de la salud, pero también todos los otros, el transporte y cualquier otro que tú quieras pensar. Y yo creo que a esta altura del partido es una falencia que no nos podemos dar el lujo de tener. Muchas gracias, Rafael. Aprovecho de recordar al público, a la gente que está escuchando, que pueden hacer sus preguntas también por el chat. Tengo una pregunta más bien provocativa, que me gustó harto, lo voy a leer. Me gustaría hacer a Claudia, yo sé que que ha estado metida pensando también en programas de gobierno, y también después el que quiera, por favor, puede seguir. ¿Cuáles son los desafíos que tú ves para el próximo gobierno en términos concretos, para resolver los problemas que se han identificado acá? Si hay un plan de trabajo, hay algo en esa línea. Me gustaría partir con Claudia, pero por supuesto que no sea la única que conteste. Claudio. Sí, hola. Antes quería referirme a tu otra pregunta que hiciste para todos, por favor. Que me pareció interesante, dado el debate constitucional ahora. Yo creo que en parte el diagnóstico, al menos que yo hago, es que las políticas sociales en general están muy no relacionadas, como no sé cómo llamarlo, atomizadas, desgregadas, ¿cierto? Separadas, creo que por el mismo marco institucional que da también la Constitución, que es esta idea de la subsidiariedad del Estado, ¿no? Y yo creo que ahora se abre una posibilidad de mirar el conjunto de las políticas públicas y las políticas sociales en general de una manera diferente y por lo tanto con mayor interdependencia. ¿Sí? Y eso debería desembocar en una mayor relación entre estas y por lo tanto me parece muy pertinente la idea de Rafael, ¿cierto? Esta agencia de calidad que mire todo, que mire el conjunto, porque uno como que aprieta una tecla y afecta otra, digamos. Entonces, obviamente que está todo muy relacionado y falta una mirada desde lo público, ¿cierto? Que le dé coherencia, digamos, al set de políticas sociales. Y yendo hacia al tema como de gobierno, yo creo que, bueno, falta mucho todavía, o sea, no falta, o sea, falta mucho en términos de que faltan muchas cosas que pasen, a pesar de que nos falta mucho tiempo, pero creo que obviamente en el contexto actual, con la crisis sanitaria, se vuelve el tema de salud, se vuelve como prioridad en el sentido de también tratar de dominar un poco la pandemia, ¿cierto? Y creo que hay algo que estaba en la mesa hace mucho más tiempo, que era esta idea de poder tener un financiamiento
como un seguro universal de salud que permita redistribuir recursos, ¿cierto?, hacia la provisión pública, ¿cierto? Y eso no es suficiente, creo yo, para también mejorar todo lo que es salud pública, que creo que también ahora necesita además una inversión de corto plazo, pero también una inversión de mediano y largo plazo, en los mismos números que mostraba Rafael, de tener más personal médico, ¿cierto? Y más camas por cada 1.000 habitantes, que todavía estamos al debe cuando nos comparamos con un país como Argentina o Uruguay, que están aquí más cerquita, ¿cierto? Yo creo que por ahí van las propuestas en el fondo, por un tema de redistribución de recursos, aumento de gasto público en este ámbito, pero también el tema de la pandemia, ¿sí? Muy Eso. bien, gracias Claudia. Janet lo dijo también, nunca había estado tan presente la salud como con la pandemia. Janet, ¿quieres contestar también, Sí, unirte a esta pregunta, por favor? sí, aquí tengo que hacer un disclosure. Yo dirijo el Comando de Salud de uno de los candidatos, Paula Narváez. Entonces, este es un tema en el cual hemos estado trabajando bastante y nosotros tenemos una visión. Y la visión que tenemos es que nosotros tenemos que avanzar en Chile hacia un sistema de salud universal que se basa en el sistema público al cual se accede por vivir en Chile y que el cual se financia progresivamente por impuestos generales. Y podemos discutir por qué y todo, pero yo creo que este no es el lugar. Y creemos que eso podría a lo mejor permitirnos avanzar más rápido y que tenemos retos que son muy importantes que tenemos que acometer. Primero, superar la fragmentación entre los niveles de salud, la fragmentación entre los distintos sistemas, dependiendo de cuál es tu seguro, etcétera. Todas las fragmentaciones que tenemos. También tenemos un tema de financiamiento, que ya lo hemos discutido, pero también tenemos dos temas que no necesariamente los discutimos. Cuando hablamos de recursos humanos, siempre hablamos como de, por lo menos en la parte, en la formación, etcétera, pero la gestión de recursos humanos, cómo se avanza en generar mejores condiciones de empleo y trabajo, eso es una discusión que ha estado bastante ausente en el sector salud. Y lo otro que también está ausente siempre es que nosotros tenemos que avanzar hacia reingeniería de procesos. Por ejemplo, nosotros ahora con la pandemia hemos aprendido que efectivamente ya no es necesario a estos niveles que tenemos de mortalidad infantil y materna hacer todos los controles de salud que hacíamos. Y probablemente necesitamos empezar a armar controles de salud que la mitad sean virtuales y a lo mejor el control al tercer mes de la embarazada y al séptimo mes sean presenciales, pero el resto lo podemos hacer virtual. Entonces tenemos además un desafío de reimaginarnos este nuevo sistema de salud con esta visión poblacional que incorpore la tecnología para que efectivamente lo podamos hacer y que se arme desde el domicilio. Y creemos que el principal desafío en este momento ya no es, o sea, es igual, pero que la discusión de fondo no es esa, no es si hay ISAPRE, si hay seguros, si hay esta discusión de fondo es cómo armamos un sistema de salud que responda a los viajes de los pacientes, no, y ojalá a los viajes hacia la salud y a través de la vida, no que responda a cómo nosotros ordenamos nuestro hospital y cómo queremos atender, sino que responda más bien a las necesidades y a la manera concreta como entregamos salud. Y eso yo creo que es el desafío que tenemos independiente de quién sea gobierno. Y por cierto, y voy a insistir en esto, de una vez por todas tenemos que tener una mirada de salud a mucho más largo plazo. Si los programas de salud son a 30 años, no son a 4 años. Eso. Muchas gracias, Janet. Estamos casi llegando a la hora ya. Me gustaría hacer la última pregunta y pedir una respuesta muy corta a todos. 1 minuto. Pueden responder mi pregunta o va a ser freestyle, porque esta es la última vez que les va a tocar la palabra. Así que, tomando un poco esta idea de Janet, ¿cierto? De la salud centrada más bien en el individuo, en los pacientes, y no tanto en cómo organizamos el sistema, porque no tanto en el hospital, en la cosa del hospital.
me gustaría como tratar de aterrizarlo un poco, porque para hacer una salud central a los individuos tú tienes que articular un montón de organismos, instituciones, ministerios, sector público, sector privado. ¿Cómo ven ustedes esa integración? ¿Cómo ven ustedes que se puede potenciar esa articulación de distintos actores? Un minuto, pueden contestar mi pregunta, va a ser freestyle. Parte entonces Claudia. O el que quiera, Rafael, si quiere. Yana, tú No, también. Claudia. ¿Cómo potenciar el La sector, integración entre la distintos sectores. integración? Yo ahí estoy de acuerdo con Janet. Creo que aquí necesitamos poner más el foco en cómo fortalecemos el sistema público de salud y cómo lo hacemos de acceso universal. Y bueno, el sector privado, por ejemplo, hoy día, ha funcionado de manera integrada, ¿cierto? Al menos eso es la intención, ¿cierto? Como el tema de las camas y eso. Y yo creo que en una emergencia como esta, todos los recursos tienen que aprovecharse de manera lo más efectiva posible. Pero como política pública así permanente, los países se distinguen por eso, y eso es lo que yo ponía, por ejemplo, estos países como Reino Unido, Canadá, con sistemas públicos, universales, de acceso universal, de calidad, donde además se puede ahí desarrollar innovación, se puede tener como hospitales clínicos, ¿cierto?, que descubren cosas que ayudan a mover la frontera y liderar la investigación en salud. Que por ahí yo pondría más bien el foco, eso. Gracias. ¿Quién se desmutea ahora? Oye, yo quiero decir que, bueno, Janet dijo que ella contó que está a cargo del área de salud en la candidatura de Narváez. La Claudia estuvo el otro día en el Mercurio hablando a propósito de la candidatura de Gabriel Boric. Yo estoy en la Ignacio Briones. Esto parece un debate de asesores presidenciales. Mira, ojalá lo fuera, porque estamos de acuerdo en todo. Si estuviésemos más de acuerdo en otros temas, este país sería mucho mejor país que lo que es. Pero bueno, dicho lo anterior, hay que reconocer también que muchas veces el demonio está en los detalles. Y yo recojo de esta conversación, y creo que esto es justo de decir, que hoy día hay mucho acuerdo en el mundo técnico. Recuerdo un trabajo que viene haciendo el Centro de Estudios Públicos también desde hace algún rato, en términos de que Chile tiene que avanzar en esta materia hacia un plan único de salud que sea no discriminatorio, en ese sentido universal, y que esté disponible, por lo tanto, para cualquier persona que viva, que habite, que sea parte de este país, de este territorio. Eso no significa que no pueden haber programas complementarios que las personas van a poder contratar a donde quieran. Y no significa tampoco, como por ahí me dio la sensación, sugería Janet, que esto tenía que ser exclusivamente proveído por el mundo público, porque uno puede eventualmente elegir entre prestadores de este seguro público o privado. Pero eso cae en el ámbito del diseño. Yo me quedo con lo otro, me quedo con lo positivo. Yo creo que hoy día de verdad hay en esta área en Chile consenso, como no hay en muchas otras, para qué decir de la relevancia de esta, en términos de que tenemos que avanzar hacia un sistema de salud que tenga este seguro que sea universal, no discriminatorio para todos. Muchas gracias, Rafael. Jana, I'm happy to Janet? go next. To go next. I think I will leave the public side of the healthcare and healthcare provision to the experts on the panel. I do think that my 1 minute contribution would be to bring health back into the private sector. It is being more transparent about the impact that everyone, everything, companies, individuals, households, social sector have on their communities. What is the employee impact? What is the impact on their sites of operations? What is their impact? What is the impact of, let's say, public transit policies? What is the impact of public design? Bringing health into one of the measures that we use to assess performance of any economic activity, not just the health system. It is very clear that a third of the benefits we could get come even before we start talking about healthcare. It's about the social determinants of health. It's the environment. We want everyone to have a place where they can grow, work, and get old healthy. So let's bring health into one of the metrics that we economists measure in everything we do, which is we are
really needing it, and the pandemic made it very urgent. Muchas gracias, Jana. Janet. La verdad es que yo he hablado tanto ya que me había pensado en que es suficiente por hoy. Solamente agradecer. Ojalá que tengamos otro encuentro en el que podamos escuchar también mucho más y a lo mejor hacer algo más interactivo. Y muchísimas gracias, Jana. Disfruté muchísimo y, por cierto, también disfruté mucho estar con todos, digamos, Rafael, Claudia y contigo, Eduardo, por cierto. Muchas gracias. Bueno, me gustaría agradecerles a todos, Jana, Claudia, Janet, Rafael, por su tiempo, por haber construido esta conversación tan interesante y a esta reflexión. Para respetar el horario, me gustaría dar la palabra a Mariela Formas, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Innovación Farmacéutica, que va a cerrar el seminario. Mariela, por favor. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Jana Rins, por estar presente y por introducirnos a esta mirada distinta. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Janet. Y, por supuesto, Eduardo, estupenda moderación. Para nosotros, como Cámara de Innovación Farmacéutica, les agradecemos. Ha sido un placer poder escucharlo, poder compartir. Y bueno, y su buena disposición, por supuesto. Les recuerdo que este seminario va a quedar disponible para el público en nuestro canal de YouTube, CIF Chile, y también quedará disponible por un tiempo en latercera.com. Muchas gracias a todos y los esperamos en un próximo encuentro que esperamos que sea, como dijo Janet, más interactivo, ojalá presencial, y que nos permita intercambiar muchísimas más ideas colaborativas en este ambiente, como dijo Rafael, todos de acuerdo. Creo que podemos avanzar muchísimo a ver si podemos tener el país que soñamos, como dijo Eduardo. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Muchas gracias.